y amigos de mucho tiempo, compañeros de viaje en esta lucha compleja. Bueno, primero que nada quiero decir que fue una satisfacción enorme recibir la invitación para participar en este libro. Como saben, pues hay una pléyade de talento muy diverso. Es este tipo de obras, mi experiencia es que, como los buenos vinos, maduran con el tiempo. Este libro será valorado y revalorado con el tiempo, ya ustedes lo verán. Son muchas discusiones, he leído varios de los textos, hay algunos textos muy densos que requieren procesamiento cuidadoso. Ideales textos para discusión en programas de grado y en programas de posgrado. Pero ciertamente, y esa es una preocupación que compartimos quienes estamos haciendo activismo social, además de academia, ciertamente es una obra que también hay que trabajar mucho para acercarla, para comunicarla, para traducirla a públicos interesados que no tienen necesariamente las competencias profesionales para saborear todos los ángulos complejos que hay aquí. A veces los foros académicos hablan muy bien consigo mismos y hablan muy mal hacia afuera, o muy poco, quiero decir. A mí me encanta la academia y me encanta, muchas veces añoro estar encerrado en un cubículo, no saben cuánto, se me antoja muchísimo, pero hay quienes tenemos esta identidad que produce permanentemente un diálogo entre el conocimiento, la política pública y los procesos organizativos en torno a las políticas públicas, quienes creemos que la corresponsabilidad es un principio fundamental del Estado Democrático de Derecho, la corresponsabilidad en la construcción de lo público. El texto que yo presento, el texto que yo firmé aquí junto con Claudia Rodón Fonte, coautora, se denomina La prevención de la violencia y la delincuencia en México, una promesa mal lograda. Y antes de entrar un poquito en la materia del texto, para invitarlos a leerlo y a difundirlo, quiero puntualizar esta perspectiva de corresponsabilidad. Yo encuentro que hay una enorme facilidad para decir que las políticas públicas deben madurar en procesos de diseño, implementación y evaluación que hagan partícipe a la sociedad. Encuentro que se dice con enorme frecuencia esto y encuentro que se logra muy poco. Los esquemas que ustedes conocen bien, que tienen que ver con la Ley General de Planeación, los esquemas que repiten las consultas ciudadanas convencionales, en mi experiencia sirven para muy poco. En términos de una discusión profunda que permita que la sociedad se apropie de las políticas públicas y de su rol en ellas. Un ejemplo que recordé en el camino ahorita preparando esta intervención es mi experiencia en el diálogo que se convocó para hablar de la marihuana, el tema de regulación de marihuana. Yo he visto pocas veces una conversación tan rápidamente olvidada y al mismo tiempo tan rica en sus perspectivas diversas y profundas. Yo no sé si ustedes hayan puesto atención a ese diálogo convocado con la sociedad desde el gobierno federal. Me tocó estar en un par de mesas y me tocó escuchar posiciones auténticamente informadas, serias, desde experiencias académicas, sociales, medios de comunicación. Trajeron personajes internacionales de altísima calidad. ¿Y luego qué pasó? Es mi pregunta. ¿Y luego qué pasó con eso? ¿Qué hacemos con él? ¿Para qué es eso? Yo tengo la convicción de que eso no es un trámite.
aunque sí se cumplen trámites e instrucciones políticas haciendo ese tipo de procesos, yo creo que deberíamos trascender la práctica y la inercia que los convierte muchas veces, en trámites, en llenar el expediente. Se hizo, lo que sigue, vámonos. Ejemplo, en el debate de ayer, alguien de los equipos, de los contendientes, los contendientes, ¿alguien habrá mirado algo de esto? Me lo pregunto honestamente. ¿Alguien habrá mirado esta importante consulta y sus resultados respecto al tema de qué hacemos con la resbaladilla? Mi hipótesis es que es difícil. Mi hipótesis es que no, porque la experiencia es que es muy difícil conectar conocimiento y toma de decisiones en las políticas de seguridad. Y así como hay cuadros extraordinariamente especializados, como el que aquí nos acompaña, lo digo con absoluta convicción, que construyen trayectorias en donde el discurso se convierte en un depósito de interacción entre el saber y la praxis. Así como tenemos eso, tenemos mucho más en el país, un proceso de reproducción intuitiva de toma de decisiones, en mi experiencia. La prevención nos trae una noticia especialmente difícil, y es que desde sus orígenes, desde los fundamentos más lejanos de lo que hoy llamamos prevención, implica miradas complejas, implica aproximaciones complejas para definir los problemas y para solucionar los problemas. Es especialmente una mala noticia porque de suyo el Estado mexicano ha resistido la construcción de cuadros profesionales capaces de hacer lecturas integrales de políticas públicas de seguridad. Esto está en discusión, por supuesto, pero puedo sostenerlo con una enorme cantidad de experiencias en donde encontramos cuadros profesionales pocos y encontramos una sucesión interminable de cuadros en la toma de decisiones que no están preparados para estos temas. Una experiencia que repito con los alumnos y en conferencias múltiples es preguntarles a los abogados, que aquí creo que hay muchos, incluyéndome, ¿cuándo aprendieron seguridad pública? ¿En qué parte del programa de derecho está seguridad pública? Bueno, tenemos una larga historia en donde para ser secretario de seguridad pública hay que ser abogado. Esto es un ejemplo interesante de dónde está nuestra concepción de la seguridad pública. Nuestra concepción de la seguridad pública y adentro de ella de la prevención es una concepción basada en un proceso, repito, profundamente intuitivo. Les regalo un párrafo del ensayo, o dos o tres. No los quiero aburrir, pero les voy a poner ejemplos de algo de lo que decimos aquí. La naturaleza compleja de los fenómenos de la criminalidad y de la violencia y la trascendencia que albergan tanto para los individuos como para las comunidades exige que las intervenciones, o en el mejor de los casos, las políticas en torno a estos fenómenos, sean basadas en evidencia y en el análisis de resultados e impacto en las problemáticas que pretenden resolver. Sería interesantísimo probar si algo de lo que dijeron anoche la y los candidatos tiene alguna previsión metódica seria de un posible impacto en lo que propusieron. Por ejemplo, cortarnos las manos, entre otras cosas. Esto que llamo una caricatura peligrosa, lo que hizo ese sujeto,
Pero todo lo demás, lo que podemos meter en la bolsa de discusiones serias, la pregunta es si hay una imagen o cuando menos una pretensión de construir un relato que proyecte impactos sobre decisiones determinadas que se propone tomar desde la Presidencia de la República asociadas a nuestros temas y específicamente a la prevención. Me preguntaba alguna periodista hace rato en el canal de la Asamblea Legislativa si estaba bien promover deporte y cultura para la prevención. Dije, pues depende. Entonces le puse este ejemplo que me parece que funcionó bien y quiero compartírselos. Yo le decía, nadie pudiera oponerse, y de hecho los modelos convencionales de prevención, particularmente prevención comunitaria, también situacional, también ambiental, promueven la ocupación del espacio público a través de actividades como esas. Ok, sí, está bien. Nadie va a levantar la mano y va a decir, no fomentemos deporte y cultura para la prevención. Sí, pero esas actividades tienen un determinado nivel de profundidad de cara a otras que deberían trazar impactos estructurales para la prevención. Ejemplo, ¿cuántas de las personas que queremos que vayan al deporte y a las actividades culturales abandonaron la escuela? No me acuerdo el porcentaje y no sé si alguien lo traiga, pero el porcentaje de abandono escolar, no sé si lo traes, María Elena, en secundaria es un escándalo. Si hay ejemplos de fracasos estructurales de políticas en México, uno es la proporción de deserción escolar. De poblaciones que se convierten inmediatamente en sujetos vulnerables, poblaciones y sujetos vulnerables que deberían ser intervenidos a través de, perdón la redundancia, intervenciones de prevención basadas en una lectura compleja de cuáles son los factores que afectan, que producen, por un lado, la deserción y por otro lado, exponen a quienes viven en entornos de riesgo producto de la deserción escolar. Entonces, uno puede hablar de cosas que se oyen muy bonitas, y más en un debate presidencial, todos vamos a aplaudir que el deporte y la cultura, pero y los problemas estructurales de fondo que provocan poblaciones masivas en riesgo. La doctora Saula, que por cierto iba a estar con nosotros, acaba de hacer público un dato absolutamente abrumador. La tercera parte de los adolescentes en situación de prisión, de pena privativa de libertad, están vinculados de alguna forma al crimen organizado. La prevención implica un conjunto de metodologías transdisciplinarias que llaman a dos principios especialmente difíciles. Uno, la intersectorialidad, y dos, la asociatividad. La intersectorialidad habla de la capacidad de generar políticas transversales con distintos sectores de gobierno implicados. Ejemplo, política de desarrollo urbano en modelos de prevención situacional y ambiental. Y la asociatividad se refiere, o es el fundamento de lo que se conoce hace mucho como la coproducción de la seguridad. La asociatividad habla de la forma en la que el Estado, entendido en este caso como las autoridades, y los sectores sociales diversos son capaces de trabajar juntos en modelos comprensivos, integrales
de seguridad vía prevención, que por cierto implica de determinada forma determinado modelo policial. Bueno, esto que se dice de manera difícil, no se dice fácil, es especialmente difícil en términos de política pública. En la teoría de política pública, algunos autores hablan de la implementación como la fase en la que se fracasa en la promesa. Quiero invitarlos a leer este capítulo que pasa por un poco de teoría, historia. Menciona algunos foros especializados de seguridad que están promoviendo la prevención en el mundo, señaladamente el Foro para la Seguridad Urbana de Europa, de donde por cierto estamos abrevando conocimiento para, por cierto la síntesis curricular que presentaron no es la actualizada. Yo soy secretario técnico del Foro para la Seguridad Democrática de la Universidad Iberoamericana, y viene a cuento que ese foro, creado en alianza entre el CIDE, Jurídicas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la CNDH, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y la Ibero, ese foro nace a imagen y semejanza del Foro para la Seguridad Urbana de Europa. El último texto que plantea la filosofía de la seguridad en este foro, que están escribiéndolo después de la reunión que tuvieron de 300 ciudades en octubre pasado en Barcelona, noviembre pasado en Barcelona, perdón. El documento coloca en el centro la prevención. Entonces, podemos hacernos las preguntas que se han hecho otros los últimos, digamos, un poco, más o menos medio siglo antes que nosotros, o podemos tratar de leer cómo se ha construido la prevención en los foros más avanzados. Que por cierto fuiste, ¿no? Mariela fue, yo me la perdí. Sí, bueno, yo tuve que ir a la Corte Interamericana, al peritaje del caso Atenco, y cayó exactamente en los mismos días. Pero lo que quiero decir, y termino, prometo que estoy en tiempo porque puse el cronómetro, lo que quiero decir es que sí necesitamos una actitud política diferente para poder abrazar la complejidad de estas políticas. Si le llamamos voluntad política, llamémosle así si quieren, pero sí es lo que yo llamo es una barrera de resistencia en ocasiones insalvable. Hace unos meses, una vez más, se acercó un alto funcionario de un estado de la República, diciéndome: Ernesto, me han dado un cargo que tiene que ver con la reducción de la violencia contra las mujeres, y yo nunca he leído, estudiado ni me he dedicado a nada que tenga que ver con eso. Así no. No importa cuántas leyes, cuántas decisiones importantes los órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales emitan, no importa cuántos foros y libros, no, así no. Si es posible que el decisor no esté preparado en el tema, y seguimos caminando por esa línea, esto no importa. No es un tema de conocimiento, es un tema de rendición de cuentas. En un país que tiene una crisis profunda de consecuencias, de sus sistemas de consecuencias. Los invito a leer este libro, me acabo de enterar, fue mi culpa no saberlo antes, el libro está en línea, yo no lo sabía, perdón, yo estaba esperando poderlo promover porque se diera su venta pero me dicen que no, que está en línea, lo cual es una mucho mejor noticia. Así que los invito a leer esto que se llama La Prevención, una promesa mal lograda. Las palabras dan cuenta de lo que dice la teoría política pública. La implementación es una arena de tensión y conflicto en las políticas públicas, y esa tensión y conflicto en los procesos de implementación puede generar grandes éxitos
pocos, dice la teoría, en el mundo en general. Se ofrecen cosas extraordinarias en todo el mundo en materia de políticas públicas y casi nunca se consigue lo que se ofrece. Son procesos de rendimientos marginales, de mejoras incrementales en las políticas públicas, en el mejor de los casos, cuando desarrollas cuadros profesionales. Aquí hay recomendaciones precisas si hay el espacio político para hacerlas propias. Pero aquí está, algunas, la prevención es enorme. Están haciendo muchas cosas, afortunadamente, cada vez más organizaciones y academia en materia de prevención, y creo que hay un acuerdo, Marilena me corrige si no es el caso, pero creo que hay un acuerdo en la necesidad de revitalizar el Programa Nacional de Prevención del Delito para la próxima administración, sea quien sea. La prevención se supone que no tiene colores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ernesto. Bueno.